nos va a comentar este tema. ¿Sí? Bueno, los dejo con él. Silvia, ¿cómo estás? ¿Mejor todo? Hola, estoy un poco mejor, sí. Pero sigo medicada. Hola. Hola Silvia, sí te escucho. Ah, Adri, perdón. no, se A le Patri por ahí. cuelga Wi-Fi, No, me pasa que no le parece. anda bien claro. A No le anda mí. bien Bueno, claro. yo los dejo un momentito, me voy a desconectar y volver a ingresar porque tengo problemas con el audio y parece que también con la cámara. Bueno, adelante Hugo, cuando quieran, o Adri, no sé. Dale, Después charlamos. sí. Bueno, Adri, ¿vos querés decir algo antes de empezar? No, no, no. Bueno, hoy la clase de hoy sobre procedimiento extraordinario del último periodo del derecho romano, o sea, el derecho romano helénico, lo va a dar el doctor Hugo Ojeda, que es aspirante adscripto en nuestra comisión y en nuestra cátedra. Bueno, Comenzá, Hugo, te bueno, te escuchamos. agradezco. Bueno, antes que nada, hola a todos. Bueno, sí, como bien había dicho Adri y Patri, me toca dar procedimiento extraordinario. No obstante eso, yo quería hacer bueno, retomar conceptos previos que se dieron en las otras clases, porque en realidad el tema que tengo que dar sería para lo último de la clase. Quiero retomar con el concepto de procedimiento que da la autora, Nina Ponce de Migens, que define el proceso como, bueno, un conjunto de normas que determinan la conducta a seguir para obtener la realización de un derecho. Ese es el concepto de proceso que deben tener en cuenta. Luego, entender que el proceso está relacionado con las funciones políticas que ustedes vieron con autores con Crowder y Rossi, que decían que eran estrategias o actividades que estaban destinadas a dirimir conflictos que recaían sobre recursos esenciales, porque eso es el proceso, es una forma de resolver un conflicto. Bueno, como habíamos visto en las clases anteriores, tenemos dos grandes categorías. El ordo iudicionum privatorum, que es el proceso civil privado, el cual eh, perdón, engloba a dos procesos, a dos sistemas procesales, perdón. Las acciones de la ley, por un lado, y al proceso per formulario. Estos dos ingresan en el ordo iudicionum privatorum. Las acciones de la ley, ustedes recordarán, rigieron desde el 753 a.C. hasta el menos 27 a.C. O sea, rigieron toda la monarquía y hasta fines de la República. Luego tuvimos el proceso ordinario formulario que rigió desde el siglo I a.C. al siglo III después de Cristo. O sea, comprendió lo que es el derecho clásico, la segunda parte del derecho de gentes. Estos dos procesos, como dijimos, forman parte del proceso civil privado y tenían las siguientes características que deben recordar siempre. Bipartición de instancia, porque había una fase in iure que se realizaba ante un magistrado, que en la época monárquica era el rey y en la época republicana era el pretor. Estos funcionarios públicos tenían jurisdictio imperium, pero no resolvían el litigio en sí. ¿Qué es lo que hacían? Fijaban los límites de la controversia, encauzaban el proceso y constataban que se cumplan los requisitos, las formas solemnes, etc. Luego teníamos la traba de la litis, que implicaba el tránsito desde la fase in iure, que se había culminado, hacia la fase in judicio, in judicando o apud judiciam, que era la del juez privado. Eso era la traba de la litis. Eso era la traba de la litis. Bueno, y luego teníamos que la traba de la litis implicaba que las partes en presencia de testigos acordaban someter las diferencias conforme al derecho y a ser juzgados por un juez particular. La traba de la litis fijaba los límites de la controversia. Luego teníamos la fase in judicando o in judicio,
que era la de un juez privado, era un pater familia que era elegido de común acuerdo por los otros dos pater familias que estaban en conflicto, los solían elegir de una lista de senadores. Recuerden que en esta etapa del proceso solamente el pater familia, que era el sujeto pleno de derecho en Roma, podía acceder en justicia. El fili familia, que era una ley in iuris, si cometió un delito, era juzgado en el seno de la gens, porque no era sujeto de derecho. Bueno, esa es una característica, bipartición de instancia. Otra característica importante del proceso civil privado era que como regla general había ausencia de representación, es decir, las partes no podían invocar el nombre de otra cuando realizaban un acto procesal, salvo en algunos casos excepcionales que estaban previstos tanto para las acciones de la ley como para el proceso formulario. En las acciones de la ley, por ejemplo, la excepción podía ser en la representación que hacía el tutor sobre el pupilo. Otra excepción, pero ya en el proceso performulario, se daba con lo que eran la figura del cognitor y del procurator. Luego, otra característica importante de este proceso civil privado era la ausencia del recurso de apelación. Como las partes elegían de común acuerdo al juez que fallaba y estaban de acuerdo en sus condiciones personales, no podían cuestionar luego el fallo que emitiera. ¿Hasta ahí van bien? ¿Alguna duda? Bueno, otra característica importante era que las partes tenían el protagonismo procesal. El magistrado era una especie de testigo solemne que le iba a dar validez a los actos procesales que realizaban las partes. Bueno, como había dicho, este es el proceso civil privado. Luego había, que ustedes recordarán, cada sistema procesal, tanto las acciones como de la ley como el proceso performulario, tenían características propias, que las vamos a repasar rápidamente, antes de ingresar en el último tema. Las acciones de la ley eran acciones taxativas, porque eran 5, 3 declarativas y 2 ejecutivas. Había oralidad, es decir, la palabra hablada era lo que permitía manifestar a las partes en el proceso su voluntad. Había ritualismo, es decir, se usaban palabras solemnes, gestos, que si no se realizaban tal cual, implicaban la nulidad de la acción. Había teatralidad, porque se trababan luchas simbólicas, y sobre todo era un derecho que era de los quirites, de los patricios, no podía utilizarse para dirimir un conflicto entre un peregrino y un ciudadano romano. Bueno, estos a grandes rasgos eran las características de la acción de la ley. El otro proceso privado que vimos era el proceso performulario, que también tenía características propias, además de las genéricas que ya nombré antes. Tenía por un lado la escritura, como ya se deja la oralidad. Al dejarse las palabras solemnes y los gestos, el proceso se tornó más rápido, más expedito, y tenían lo que era el ritualismo civil. Se dejó de lado los gestos solemnes y se pasaron a la fórmula. Ustedes recordarán, era un documento en el que constaba muy sucintamente los hechos, el derecho, la causa de la traba de la litis, y el programa procesal que se le requería al juez privado en forma de instrucción. Y el juez privado podía fallar, pero siempre atendiéndose a los términos de la fórmula que le concebía el pretor al actor. Bueno, y que originariamente este proceso formulario se usó para dirimir conflictos entre dos peregrinos o entre un peregrino y un ciudadano romano, pero luego se hizo extensivo para resolver los conflictos ya entre ciudadanos romanos en sí. Bueno, esto es a grandes rasgos cómo eran los sistemas procesales que integraban el proceso judicial privado, civil, ¿no? Ahora vamos a pasar al Ordo Iudicorum Publicorum, que es el sistema judicial público, es el último sistema procesal de la historia del derecho romano. Bueno, este sistema procesal comprendió el siguiente periodo de tiempo. Desde el año 294 después de Cristo, o sea, siglo III después de Cristo, hasta el 565 después de Cristo, con la muerte del emperador Justiniano. Es decir, comprendió desde el siglo III al siglo VI después de Cristo. Comprendió todo lo que es el derecho helénico. Bueno, este derecho,
este sistema procesal es un sistema que se asemeja mucho al actual sistema de justicia. ¿Por qué? Porque es un sistema de administración de justicia totalmente estatal, como lo es hoy en día. Bueno, este sistema, si bien rigió en forma exclusiva y en forma plena durante el Bajo Imperio o dominado, ya tuvo su origen, o se avisora su origen en lo que era el Alto Imperio o Principado de Augusto. ¿Por qué? Porque había ciertos casos, por ejemplo, cuando eran cuestiones de índole administrativa. ¿Qué quería decir esto? Cuando había un conflicto entre el Estado y un particular. En estos casos, el conflicto se resolvía extra fórmula, es decir, por fuera de la fórmula. El magistrado, que estaba en la fase in iure, una vez que encauzaba el proceso, no lo remitía al juez particular para que resolviera, sino que lo resolvía el propio magistrado. Es por eso que se resolvía extra fórmula. Bueno, y a partir del siglo III, el emperador Diocleciano, que fue el que instauró en forma definitiva el sistema procesal, con una constitución imperial, ordenó a los presidentes de las provincias que fallaran y resolvieran las cuestiones que llegaban a su conocimiento. A partir de allí es que se hizo extensivo esta forma excepcional de resolver los conflictos que se suscitaban. Bueno, la cognitio extraordinaria o cognitio magistratus, como se conoce el sistema procesal, tiene las siguientes características. Por un lado, tiene una instancia unificada. ¿Qué quiere decir esto? Se suprimió la bifurcación de instancia. No rige más la instancia in iure y la instancia in iudicio, o in iudicando o apud iudicem, sino que un funcionario judicial, un juez designado por el emperador, es el que va a conocer desde el origen hasta la culminación del conflicto y es el que va a fallar. Este juez es un juez que está designado en forma permanente, es remunerado, vitalicio y es experto en derecho. Bueno, luego de que sea una instancia única, como habíamos dicho, el juez va a ser designado por el emperador. En la época del sistema de la cognitio, había una clasificación de los jueces, que lo van a ver en la guía de lectura. Existían los jueces superiores o de grado, podemos decir, que revisaban lo que resolvían los jueces inferiores. Los jueces superiores eran el emperador, y también estaban los prefectos del pretorio y los vicarios, los jueces de grado. Después estaban los jueces inferiores que tenían distinta denominación. Por ejemplo, en Roma y Constantinopla se denominaban prefecto urbis, y en lo que eran las provincias eran los iudices pedenae, y en los municipios eran los magistratis municipalis, eran los jueces inferiores. Otra característica importante es que se admite la representación, es decir, el advocatus, que era un asesor, un auxiliar de justicia, que asesoraba a las partes en juicio, ahora lo pasa a representar, o sea, invoca el nombre de otra persona al realizar un acto procesal. Hoy, bueno, ustedes están en la carrera, sabrán que los abogados, por medio de un poder, solemos representar a nuestros clientes en juicio. Eso es lo que tiene de novedoso el sistema de la cognitio. Se pasa a representar el abogado a las partes de juicio. Otra característica importante es que al haber una estructura vertical de justicia, es decir, como había un juez superior y un juez inferior, surgió el recurso de apelación. ¿Qué era esto del recurso de apelación? Un recurso de apelación es un medio que tiene aquella persona que está en disconformidad con una sentencia para solicitar que un juez superior la revise y con lo cual pueda modificar el fallo eventualmente. Bueno, eso es el recurso de apelación, que se tenía que interponer en el plazo de 10 días ante el emperador, y el emperador tenía que resolver en 5 días. Otra característica importante era que la parte que perdía en juicio carga con los gastos del juicio, lo que son las costas. Hoy también es así, la parte que actualmente pierde un juicio paga los gastos del juicio, o sea, al abogado de las dos partes y los gastos de pericios y demás. Luego, la última característica importante es que hay un rol preponderante del Estado, es decir, hay un monopolio del Estado en la administración de justicia. Como habíamos dicho, el emperador designa a los jueces, hay una estructura vertical de revisión de sentencias,
el comparendo, o sea, la citación para presentarse ante la autoridad, lo va a realizar un oficial que es el executor, y sobre todo lo más novedoso también es que cambia el concepto de acción. Habíamos visto que cuando comenzó la acción de la ley, la acción era básicamente la realización de un gesto o la utilización de una palabra solemne. Luego, con el propio formulario, la acción se emparentó con la opción de la fórmula escrita. Ya con la cognitio extra ordinem, la acción se entiende como reclamar en justicia, es decir, se peticiona a la autoridad lo que le es debido a uno. Ese es el concepto el concepto de acción que se modifica. Bueno, estas son las características que tiene el cognitio extra ordinem o cognitio magistratus. Luego, lo que me queda por dar es cómo se desarrollaba el proceso en sí. Bueno, los argumentos de la parte actora contaban en lo que era la libellus conventionis, en un documento donde constaban los argumentos de la actora. Antes de la libellus hay una parte que se denomina litis denunciatio, que ¿qué era esto? Era la etapa anterior a la acción y consistía que en el término de 4 meses el demandado tenía que presentar sus argumentos y ofrecer prueba. Luego, los argumentos de la parte demandada constaban en la contra libellus, que la tenía que presentar en el término de 10 días y luego se hizo extensivo a 20 días el término. Luego el juez, cuando tenía los argumentos de ambas partes, fijaba una audiencia, a la cual, bueno, podían ir las partes con sus representantes o representantes. ¿Qué podía ocurrir en la audiencia? Que no fuera el actor, con lo cual el actor tenía que indemnizar al demandado, o que el actor fuera y el demandado no fuera, con lo cual se declarara desierta la audiencia y pasaban cosas juzgadas. El supuesto, bueno, normal sería que fuesen las dos partes y entonces el juez oía los argumentos de las partes, luego los abogados fundaban los puntos de vista de ambas partes, es decir, el actor y el demandado, luego se pasaba a producir la prueba. En esta etapa lo que tenía mucho predominio era la prueba escrita, la documental, por sobre la testimonial, y una vez que se producía toda la prueba, el juez fallaba, resolvía. Una vez resuelto, la parte que se agraviaba podía interponer recurso de apelación. Si no la interponía, la sentencia quedaba firme, y si interponía el recurso de apelación, podía ocurrir que la sentencia fuese confirmada o que la modificase el emperador. Y una vez que la sentencia estaba firme, se podía ejecutar manus militari, o sea, por el uso de la fuerza, el contenido de la sentencia se hacía efectiva. Es una ejecución, como ocurre actualmente en los juicios. Bueno, y después lo que solía existir también en la época de la cognitio era que los juicios se clasificaban en juicios mayores y menores dependiendo del monto del litigio. No sé si hay alguna duda, algo que quieren que aclare. Adri. No, estaba esperando que terminara para que pasemos. Acá ponen que se entendió. Antonella dice que se entendió. Para pasar al formulario, así vamos viendo dónde tuvieron más problemas o dónde se confundieron más y demás. No hay problema, pasamos al formulario. Creo que Ley lo tiene para ver los porcentajes. Sí, mira, no se equivocaron en mucho porque todos aprobaron, por lo que vi. Ah, bien. Claro. Genial. No hay, digamos, muchos errores. No. Salvo alguna por ahí que es. A ver, ahí te digo. No hay ninguna. Lo que sí, Patri, me había preparado un Word, digamos, con varias preguntas, varias consignas para que ellos respondan ahora, digamos, a modo de repaso de todo el procedimiento en Roma. Perfecto, no hay general. Problema. Ponelo al Word y lo vamos viendo, Leila. Vale. ¿Verdad que le pregunto a Patri qué le pasa?
Genial. ¿Te habló a vos, Leila? Sí, No. estuvimos hablando, pero todavía no te- pudo. ¿Te puedo agrandar un poco la imagen? Yo acá no alcanzo Sí, a leer. Ahí está. sí, Sí. yo lo veo. Sí, 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 sí. Ahí lo veo. Yo lo tengo alejado. ¿Vos lo ves bien ahí? Sí, sí, sí. Que lo vayamos leyendo. Yo porque, a ver, Léelo y porque tienen que contestar los alumnos. O perfecto. sea, hay 3 opciones, hay un párrafo y bueno, se hace una pregunta y después hay 3 opciones. Ahí está. Yo no lo tengo acá. A ver, espera. A ver, para. No, me lo mandó hoy, a la madrugada. Por eso. Ah, bien. No, no me lo mandó a mí. No, a mí tampoco. Yo Me tengo voy. justo la imagen tuya encima de la última parte de las 2 oraciones del principio. Mi imagen. Claro, porque estoy en el Ah, estoy celular compartiendo. también. Sí. Bueno, ¿querés leerlo vos? Que lo tenés, Leila. Dale. Bueno, arranco. A ver, este es un ejercicio que preparó Patricia para que el que pueda y el que lo sepa pueda contestar. Y le estoy hablando a los alumnos. Y ahora no lo vamos a pasar a Google Forms. No vamos a pasarlo a Google Form, pero el que lo sepa y lo puede contestar. Mira, ¿Sí? esta consigna la armé yo, la primera. A ver, dale. A ver, Ley. Dale. Dice, predomina en la época clásica desde fines de la República y durante el Principado desde el siglo XXVII a.C. hasta el siglo III después de Cristo, cuando después de la crisis se origina a partir del asesinato del emperador Alejandro Severo, el emperador Diocleciano reforma el procedimiento. O sea, ay, para que entro alguien. O sea, que tuvo vigencia en la segunda parte del derecho de gentes, denominado derecho clásico. Se caracteriza por la utilización de fórmulas escritas y además por poseer los rasgos de proceso privado. Bipartición de la instancia procesal con 2 fases, in iure e in judicio, iudex o jueces particulares elegidos por las partes, ausencia de representación, no existencia del derecho de apelación. ¿A qué procedimiento hace referencia dicho texto? Igual tienen los Al 3. formulario, Bien. Opción C. procedimiento formulario. Bien, Pablo. Sí, Perfecto. procedimiento formulario. Está bien. Es que están escribiendo en el chat y no puedo estar. Sí, yo lo veo, lo veo, lo veo. Sí, yo lo veo al chat. No puedo, entonces. Ajá. Bueno, acá hay 3 textos similares, 4, perdón. ¿En qué consistía la intentio y a qué tipo de procedimiento judicial correspondía? A ver. Este también lo hice yo, pero alguien agregó una consigna. A ver, Parece que fue Patricia. sí, seguro. ¿La lees? Todas. Y sí, Bueno, no queda dale. otra. O Bueno. lee la consigna, si ellos lo están viendo en pantalla, que los alumnos lean los 4 ítems que hay abajo y digan cuál es el que corresponde. Bueno, a ver quién Es quiere un leer. ejercicio, nadie les va a poner nota, pero sí que para poder cerrar, en cierta forma, los 3 periodos del procedimiento. Para ver si les quedó claro, fundamentalmente. Y por supuesto que hagan consultas si no entendieron. Ya está. Dale, Leila. Bueno,
La primera dice, corresponde al procedimiento de las acciones de la ley y consistía en el poder entregado al juez por el magistrado para dictar sentencia, con facultades para absolver, condenar, declarar o constituir derechos, variando ello conforme al tipo de litigio. La segunda opción dice, corresponde al procedimiento formulario u ordinario y era la parte que encabezaba la fórmula, después de haberse realizado la designación del juez, árbitro o tribunal, que deberá entender en el litigio y establece las causas que dan origen a la acción, partes, nombre, domicilio y demás datos del actor y demandado, objeto o causa, breve exposición de los hechos y fundamento del derecho invocado. La tercera corresponde al procedimiento ordinario o formulario y consiste en la parte esencial de la fórmula, ya que en ella se expresa la pretensión del demandante, o sea, el fondo de la controversia que se encargará de resolver el juez. Puede ser concreta, cuando el litigio versa sobre alguna obligación de dare, o sea, sobre un objeto determinado, o en su defecto puede ser incerta, cuando lo que se exige es un objeto indeterminado o determinado solo en su especie, calidad y cantidad, bien mueble o inmueble. Y la cuarta opción corresponde al procedimiento extra ordinem y es un agregado que solo figuraban en 3 casos o tipos de acciones que tenían por objeto otorgar la propiedad de una cosa o de un bien en conflicto. La tercera opción ponen acá, Enrique. Pablo, para mí también. Para mí también. Para mí también la Silvia tercera. dice la tercera. ¿Hugo? Necesitaba un mate, ya no daba. Un mate, está perfecto, la tercera. La tercera. Bien. Un mate, nada más. Y Ana, esta es cortita. Es fácil también. Las acciones de tipo declarativas, ¿cuáles son? Son varias. Las declarativas, recuerden que eran 5, ¿sí? ¿Cuántas eran las declarativas y cuántas eran las ejecutivas? Estamos hablando de las acciones de la ley, ¿no? Del periodo quiritario. Serían todas menos la manus iniectio y la pignoris capio. Bien, Serían ¿quién las... habló? No lo veo. No sé quién fue. Bautista, Culieri. Ah, por la voz, vos sabés. Por la voz te saqué, pero pregunté por las dudas. Sí, estoy Bien, teniendo problemas con Bautista. la cámara. Estamos todos así, no te hagas problema. Me acuerdo que el año Está pasado bien, esas 3. controversias con la cuarta. ¿Te acordás? ¿Pues qué? No te escuché. Esta cuarta que habla de la manus iniecto, que ¿con qué temas se relacionan? No. ¿Te acordás que hubo bastantes problemitas el año pasado? Generalmente, muy pocas veces, por ejemplo, en los exámenes hemos escuchado que lo relacionan con lo que corresponde, digamos. No sé cuál es el problema, pero bueno. Dale. Ah, ¿la ¿Querés leo? que lea, ley, así no te cansás? Dale, gracias, Cami. Ay, baja un poquito más y lo puedo ver. Dale. ¿Sabés? Porque yo la veo muy chiquita. Sí, estoy en la compu, yo, Adri. Ah, no, yo tengo. Estoy en casa de home office, así que está. Bueno, leo. La manus iniectio se relaciona con, se pueden seleccionar varias opciones. El procedimiento judicial romano de las acciones de la ley, la lucha entre patricios y plebeyos, la estasis en Atenas, las invasiones germánicas, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la ley Poeteria Papiria, origen histórico de las obligaciones en el derecho romano, el procedimiento judicial extraordinario o extra ordinem, la esclavitud por deudas, las características de la propiedad privada en Roma, el procedimiento judicial ordinario o formulario. De todas esas, ¿cuáles le parecen que se pueden relacionar con la manus inceptio? O inectio, según como lo quieran pronunciar. Si leyeron la ficha que yo preparé para obligaciones y contratos, ahí ya tienen varias opciones para seleccionar.
¿Con qué tipo de procedimiento lo relacionarían? Con las acciones de la ley. Bien, con el procedimiento de las acciones de la ley. ¿Lo podemos relacionar con la lucha entre patricios y plebeyos? ¿Qué reclamaban los plebeyos? ¿Cuáles eran las demandas de los plebeyos cuando surge la lucha? Si lo recuerdan. Tiene que ver con otra que está más abajo. Con la participación en el Ager Publicus. No. Piensen esto, la manus injectio, si ustedes la tienen que analizar. Los derechos políticos. No. ¿Se acuerdan qué es la manus iniectio primero? Porque por ahí exactamente, a eso iba. Si la abolición de la esclavitud por deudas. Ahí viene la ley. Ahí va. La esclavitud por deudas, bien, que está más abajo. Sí. ¿Y eso tiene que ver con la lucha entre patricios y plebeyos? Sí. ¿Por qué? Lo vimos también en Atenas, y hubo un reformador que la abolió. Y también hubo ¿Quedaban en demanda. situación de semi-esclavitud? Sí, tiene que ver con la esclavitud, sí. Bien. Era una de las demandas de los plebeyos en los inicios de la lucha, la abolición de la esclavitud por deudas. En realidad, en el desarrollo de la lucha no se les dio la posibilidad de que se le aboliera la esclavitud por deudas. ¿Por qué? Porque en la ley de las 12 tablas, que surge justamente, era una de las demandas de la lucha, una de las demandas era el derecho escrito, ¿sí? Cuando se pasa por escrito el derecho, por supuesto, derecho patricio, ¿no? En la tábula 3 sigue existiendo, sigue apareciendo la manus injectio, que tiene que ver con la esclavitud por deudas de un ciudadano romano, ¿sí? En realidad, las otras que siguen, la estasis en Atenas, se podría relacionar, pero no directamente con la manus injectio, porque la estasis en Atenas, una de las demandas, o sea, esta lucha que se produce en Atenas, una de las demandas era esta, la abolición de la esclavitud por deuda. No estaría enmarcada en lo que se está preguntando acá. Invasiones germánicas es más adelante. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nos remite a la Revolución Francesa. La ley Poetelia Papilia. ¿La podemos relacionar con la manus injectio? Sí, justamente es la ley que puso fin a la esclavitud por deuda de un ciudadano romano. ¿Sí? Si no me equivoco, en el 326 se da esta ley. Bueno, acá hay uno que estaba relacionado con lo que decía Camila, origen histórico de las obligaciones en el derecho romano. Cami, ¿vos querés agregar algo? ¿Me escuchás? Sí, escuché. No, ya lo habíamos dicho. En la clase yo lo empecé también. Está en la primera parte de la clase de obligaciones. Hablé algo de la lucha entre patricios y plebeyos, de la ley, y también con el tema de el origen histórico, porque ¿qué pasaba? Se podía caer en esclavitud justamente por deudas.
Entonces lo que se estaba pidiendo, respondí la de abajo, pero bueno, es todo lo mismo. Lo que estaba pidiendo es justamente que el romano no cayera en esclavitud por deudas, no respondiera con su propio cuerpo frente a sus deudas, sino que respondiera en forma pecuniaria. Bien. Esa tendría que ver, por ejemplo, con las características de la propiedad privada romana. Recuerden que una de las características del heredium era justamente que era inalienable. O sea, no se podía dar o entregar a cambio de una deuda, ¿sí? Pertenecía, esta propiedad privada romana, era patrimonio de toda la gens, ¿sí? El pater lo que hacía era administrar el patrimonio de la gens. Por lo tanto, esos bienes no se podían tocar, ¿sí? No los podían vender tampoco, eran inalienables. El otro, me fui más abajo, tiene que ver con el procedimiento judicial extraordinario, o el extraordinario, que fue el que desarrolló el doctor Ojeda hace unos minutos, o tiene que ver con el procedimiento judicial ordinario o formulario. No, porque ya cayó en desuetudo la manus iniectio. Bien, bien. O sea que pertenece al primero, que fue Bautista el que lo dijo, el procedimiento judicial romano de las acciones de la ley, y no a los dos posteriores, ¿sí? Si recuerden que las acciones de la ley eran 5, 3 declarativas y 2 ejecutivas. La manus iniectio y la pignoris capio entran dentro de las ejecutivas, ¿sí? Que es la consigna que ustedes tenían anteriormente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No. Bueno, continuemos. ¿Hay alguna otra, Leila? No. ¿Sigo leyendo? Sí, Esta acá hay también. una. Será un cachito Esta de viene nota. con muchas opciones. El procedimiento de las acciones de la ley se vincula con los siguientes temas. Pueden seleccionar más de una opción. Periodización, características y fuentes del derecho romano helénico, monarquía y república romanas, compilación justinianea, derecho procesal germánico, maquinismo, status libertatis, periodización, características y fuentes del derecho romano iritario, status civitatis y obligaciones del ciudadano romano, descubrimiento de América, status familia, poder judicial estatal, religión doméstica romana, lucha entre patricios y plebeyos, escuela de la glosa, ley de las 12 tablas, origen de las obligaciones en el derecho romano, modos originarios de adquisición de la propiedad en Roma, confarreatio, derecho de propiedad en el período quiritario, y no sé si sigue. Sí, dice, no alcanzo a leer. Hola. Sociedad con esclavos, Ahí llegó Patri. reformas de Solón en Atenas. ¿Me Hola, escuchan? Patri. ¿Se escucha Sí, bien sí. y la imagen? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, acá estamos. Sí, adelante. ¿Ya habías terminado de leer, Cami? ¿O querés que siga yo? Sí, justo terminaba de leer. No sé si quieren Bueno. que volvamos a leer por parte y vayamos diciendo por qué sí, por qué no correspondería con las opciones. Bueno, a ver, los alumnos, es como una revisión esto, que preparamos así, un trabajo práctico instantáneo. A ver si pueden responder, fundamentar las opciones de respuesta. ¿Vamos? Nadie. Tendrían que tener números, así ellos más o menos pueden ir diciendo la 1. Bueno, vamos por parte. A ver, son muchas. Poneme arriba, si sos tan amable, Ley. ¿Estás para compartir o no? ¿Te puse o no?
Sí, todavía estoy compartiendo. Sí, sí, Bueno. está compartiendo eso. Procedimiento de las acciones de la ley. Todo el mundo tiene que estar ubicado. De qué se trata, en qué periodo, etcétera. Todo lo que estuvimos hablando. Y ya nos da la pauta de que se pueden, y en realidad se deben, habría que haber puesto, seleccionar varias opciones para que la respuesta esté correcta. Ok, vamos con la primera. ¿Este procedimiento tiene que ver, se vincula con el tema de periodización, características y fuentes del derecho? ¿Sí o no? ¿Quién responde, por favor? ¿Y por qué, no? A ver, Hugo, ¿estás, Hugo? Sí, Patri. Bueno, ¿querés responder vos? Sí, las acciones de la ley, con el primer caso que refiere al derecho romano-helénico, con la periodización y características del derecho romano-helénico. Las acciones de la ley, si se ubican temporalmente en el periodo que rigió, no correspondería con el derecho romano-helénico. Por eso. Del 753 a.C. hasta el menos 27, con lo cual por el periodo no correspondería. Muy bien. Monarquía y república romana, ¿sí o no? Acá estamos aludiendo a una periodización que no tiene que ver tanto con el derecho, sino con las fases o la forma política de gobierno. ¿Sí? ¿Qué periodo de la historia del derecho abarcó tanto monarquía como república romana? Y corresponderían que abarcar, porque la monarquía comprendió 753 a.C. al 509, y del 509 al menos 27 comprendió la república. Entonces correspondería a las acciones de la ley. Entonces esa ya la podemos marcar, ¿verdad? Como está haciendo Leila. Bien. A ver, tercero y cuarto puntos. Conspiración justiniana, derecho procesal germánico. ¿Tienen que ver con las acciones de la ley? No. Bien. No. Ningún alumno ni alumna. A ver, espera, Hugo, que voy a revisar el chat. No, nadie responde. ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos los alumnos? Porque todavía estamos en horario de clase, ¿no? Son 16:24. ¿Nadie puede responder? El otro día me acuerdo que Melisa, estás Melisa, ¿verdad? Y Antonella, o una de las dos, dijo, voy a preguntar por nombres. A mí no me parece que tengamos que hacer eso en la facultad, ¿verdad? A ver, no. Bueno, Hugo, adelante, seguí vos. Sigo. Bueno, maquinismo no, porque refiere a la etapa de la revolución industrial. El status libertatis, si tomamos en cuenta que para ser sujeto de pleno derecho tendría que no ser esclavo, podría estar vinculado, sobre todo cuando tiene que presentarse en acción, con el jus processi, entonces tiene vinculación. Después, bueno, periodización y característica del derecho romano, derecho quitario también está vinculado. Luego, status civitatis y ciudadano romano también tiene vinculación, porque tiene que ser ciudadano romano. El descubrimiento de América no. El status familia sí tiene vinculación, tiene que ser sui juris. Religión doméstica sí, por los ritos de las palabras solemnes. Religión doméstica, sí. Lucha entre y ello podría ser por la parte de la manus injectio, la parte de deudas. Perdón, este sí, punto, justamente lucha entre patricios y plebeyos, lo acaba de explicar la profesora Adriana y también Camila, ¿verdad? ¿Sí? Así que claro que tiene que ver, porque fue una de las demandas justamente que, lo acaban de decir, la tabla 3 de la ley de las 12 tablas consagra algo que se llama acción de manus injectio, que durante siglos vinieron pidiendo, sobre todo los plebeyos, que sea abolida. Adelante, Hugo. Bueno, luego tenemos la escuela de la glosa no, porque ya parte de la época medieval.
ley de las 12 tablas, cuando fue positivizado, también tiene relación con la ley de las 12 tablas. Origen de la obligación del derecho romano también. Origen de la obligación de derecho romano. Modo para la propiedad también, sobre cuándo era la acción para dividir las cosas en común. Y derecho de propiedad en el periodo creditario también. Y sociedad con esclavos. Y sociedades con esclavos también. Por la esclavitud por deudas. Patri, ¿me escuchás? Sí, muy bien, Hugo, gracias. Y reformas de Tengo una duda. Solón, el último No. puntito. perdón. Sí. ¿Bautista? Sí, 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 sí. no. ¿Qué tal? La confarreatio y los modos de adquisición de propiedad en Roma, ¿no serían también, no estarían vinculados a este periodo? A ver, ¿estarían vinculados a qué? Al periodo creditario, por supuesto. Pero la consigna inicial era, si están vinculadas, a ver, vamos para arriba, al procedimiento de las acciones de la ley. ¿Están directamente como los otros temas vinculados? ¿Conferratio, por ejemplo? A ver, no. Bajemos. No. ¿Y modos originarios de adquisición de la propiedad? Podría ser una vinculación, en realidad, porque a través de las acciones de la ley, algunas de esas acciones se adquiere la propiedad, pero pueden quedar afuera. El último punto, reformas de Solón en Atenas. A ver, Bautista, ya que vos estás ahí, ¿qué te parece? ¿Tendría o no vinculación, relación con las acciones de la ley? ¿Sí o no y por qué? O con alguna acción de la ley, al menos. No, no creo que tendría, porque primero, para empezar, estaríamos incurriendo en una diacronía, pero hay elementos subyacentes en una reforma y en otra que pueden estar relacionados análogamente. No sé, la abolición de la esclavitud que ya nombraron antes es uno de ellos. Esa es la vinculación. Y... Así que lo marcamos. Seguí, Bauti. Perfecto. No, eso sería todo. O sea, no se me ocurre qué otro elemento podría tener en común con la reforma de Solón. Bueno, quizás... Sí. No, ninguno. A ver, gente, esto que parece bastante abrumador, porque me imagino que quedaron todos así paralizados, esto es lo que cada uno tiene que saber porque, como decimos desde la primera clase, cuando uno viene a rendir, se supone que tiene un panorama general de la materia, y de Roma en especial, para poder comparar sincronía y diacronía, ese concepto que acaba de introducir o de recordarnos Bautista, la diacronía. Justamente estudiamos la diacronía en Roma a través de los distintos periodos, ¿sí? Obviamente. Y en la sincronía comparamos instituciones. Y siempre en un examen, cuando estamos, por ejemplo, hablando de la manus injectio, que es un tema que se vincula con status libertatis, con la lucha entre patricios y plebeyos, con la clase que dio Camila, que es el origen de las obligaciones, el nexum, con la abolición de la esclavitud, ¿sí? Con un montón de temas, ¿sí? Este tema siempre preguntamos, esta reforma que se hizo, que se dio a partir de en Roma, con la reforma Poteria Papilia, la ley de 326, ¿tiene alguna similitud con alguna reforma en Grecia? Claro, todo el mundo tiene que saber así. Solón, la reforma en Atenas. Esa es la vinculación. Es para que ustedes estén atentos, no para que se asusten ni se abrumen. Eso, cualquiera de estas cosas, se puede preguntar en los exámenes. Profe, ahí se me ocurrió otra, quería consultarle otro elemento en común entre ambos. ¿Puede ser que la institución de los tribunos de la plebe, que data de este periodo, me imagino, sea también comparable al menos a la asamblea ateniense que instaura Solón? A eso lo van a responder los expertos o las
expertas, más bien, por una cuestión de que dieron la clase. Adri, ¿estás? Sí, estoy. ¿Escuchaste no la pregunta? Sí, no encuentro un alumno. No, perdón, Bautista, ¿qué es lo que decías? Si se puede relacionar con qué si cosa. es relacionable los tribunos de la plebe, o al menos los comicios romanos que caracterizan a este periodo, con la asamblea ateniense instaurada por Solón. ¿A qué asamblea ateniense te referís? A la asamblea de los ciudadanos. La asamblea no la instaura Solón. La asamblea ya venía de antes. Lo que hace Solón es crear el Consejo de los 400, que es la bulé. Generalmente confunden la bulé con la asamblea, ¿sí? Son dos órganos, dos instituciones distintas en Atenas. La asamblea ya viene de antes, es donde se reúnen los ciudadanos, en donde se aprueban o no los proyectos de ley que prepara la bulé, la presenta a la asamblea para que sea discutida, aprobada o no. Lo que crea Solón es eso, el Consejo de los 400 o bulé. No tiene que ver con los tribunos de la plebe, porque en realidad los tribunos de la plebe es una magistratura plebeya, ¿sí? Que surge justamente por la lucha entre patricios y plebeyos. Dentro de la bulé accedían las 4 clases del censo, o sea, las 4 clases en que se dividió a la población de Atenas, ¿sí? Pero no tiene que ver con no lo podemos relacionar con las funciones que tenían los tribunos de la plebe, porque ¿cuál era la función que tenían los tribunos de la plebe? No, yo más que nada lo relaciono por el poder de veto, por esa razón, a las decisiones de la asamblea, del Senado, perdón. ¿Del Senado o de la asamblea en Atenas? No, del Senado en Roma. El tribuno de la plebe tenía derecho a veto sobre las decisiones del Senado, si no me equivoco. ¿Del Senado o de las sentencias de los magistrados? Ojo con eso. Tenía derecho a veto, pero en todo caso, a ver, perdón. Hay alguien que quiere ¿Qué que pasó? Hay alguien Melissa. que la... Melissa, ahora la aceptamos. En todo caso... porque no está a la espera. En todo caso, para Bautista tendría que ver con el derecho a veto o a interponer su decisión, no con la magistratura en sí, porque el Tribunal de la Plebe es una magistratura y lo que vos estabas preguntando hace a lo que serían instituciones de gobierno, que esa diferencia hay que tenerla bien presente. ¿Se entiende? Totalmente. Y algo más dijiste, perdón, que escuché lo de Solón y algo más habías dicho que yo no recuerdo ahora. Sí, la verdad me confundí entre asamblea y bulé, que bien lo nombró usted. Sí. Creo que toca repasar Grecia. Vos y todo el mundo Es, tiene que repasar todo. Cuento, claro, en los exámenes justamente cometen esa equivocación. No sé, bueno, refieren mal. ¿Por qué? Por lo que yo te explicaba recién, no sé por qué razón a la bulé la asimilan a la asamblea. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, totalmente. Yo, más que nada, mi pregunta, como espero que se haya entendido, iba apuntada a este derecho a veto o facultad de vetar las decisiones de una asamblea superior. Pero la bulé no tenía derecho a veto. En realidad lo que hacía era justamente, era donde se preparaban, digamos, los proyectos de ley para que la asamblea las aprobara o no. Se discutieran en la asamblea. Bautista, esto, a ver, no es una relación tan detallada. En todo caso, la relación sería, como ya dijimos, el derecho a veto en sí o de oponerse, que no es exactamente igual en Grecia. Sí que hay que repasar Grecia,
¿sí? En relación con Roma, porque son instituciones muy semejantes, pero hay que tener claro cada institución de Roma, como pusimos acá, respecto a cada periodo, ¿ok? Bueno, Ley, ¿vos me estás oyendo? Leila. Gracias, profes. ¿Escuchan bien? Yo sí. Bueno, ¿por qué hay dos chicas, hay Melissa y Antonella, que dicen que están en sala de espera, pero no están? Melissa accedió a sala de espera, ¿la admito? Pero no hay nadie en sala de espera. Estoy viendo la lista. Ah, o vos estás. Me parece que estás vos, porque yo no soy. ¿Yo? ¿Dónde Entrá estoy? Ah, Se me perdió el sonido. No te escucho, Leila. Perdón. Si te aparecen a vos, Patri, admitila, sí. Y si no, lo que puede pasar es que no tienen buen internet y el Zoom la saca, pero es el Zoom, no somos nosotros que las estamos echando de la clase. Bueno, no tengo nadie más en sala de espera. Díganle que se Entonces, desconecte y vuelva a intentar conectarse. bueno, Sí, me dice va- que se le quitó internet y que estaba en sala de espera. Se ve que sigue andando mal. Ahí le aviso. sí, avísale, porque acá no tenemos a nadie, exactamente. Bueno, seguimos con la otra consigna que viene. Perdón, faltaría agregar en la consigna anterior, creo que era, fíjate, Ley, o Leila, me parece que a Leila también se le fue el internet. Chan. En la consigna anterior faltaba agregar, que Adri lo dijo, pero no sé si lo marcamos, que se relacionaba también el punto de Grecia, perdón, lo de Roma con Grecia, con la estasis. No sé si lo habíamos marcado o no al final. Sí, lo marcaron. Ah, está. Sí, con la reforma de Solón. No, en la consigna anterior, no en esta. Porque en realidad dijo que eran varios puntos que contenía la estasis, por eso no lo relacionó con lo anterior. Por eso. Bueno, seguimos entonces con lo que sigue del práctico. Por favor. Patri, es que a Leila también se le salió y Leila estaba compartiendo pantalla. Yo no sé si vos podés compartir pantalla o me lo mandás a mí o a Hugo. Yo estoy en el celu, por eso le decía bueno. que no puedo compartir pantalla. No, Hugo no puede porque está en el celu. Gente, bueno, vamos, ánimo. Todos estamos con problemas hoy. Es así, la virtualidad. Cami, te pongo a vos. Bueno, pero me tenés que mandar el archivo porque yo no lo tengo. Ah. Detalle. Sí, pequeño detalle. A ver, espera. Vamos a intentar con Leila. Mientras solucionamos estas cuestioncitas técnicas, todo el mundo que veo ahí, por favor, fíjense, repasen sus apuntes, a ver si hay alguna consultita, alguna pregunta, porque ya tenemos cerca por lo menos el primer llamado de examen, ¿verdad? Así que vamos, aprovechemos este tiempo.
Patri, habilitame compartir pantalla, que ya tengo el archivo. Genial, ahí voy. Ahí voy. Te pongo como coanfitrión, ¿verdad? Sí. Va. Ahí está, Cami. Bueno, ahí intento compartir. ¿Ahí lo ven? Más arriba, Cami. La anterior ya la habíamos terminado. Y bueno, pero ¿cuál es? Esta es la que hicimos. Esta es la que hicimos recién. Ahí ¿Con está. qué se vincula las Listo. acciones de la ley? Vamos a las 6. Perfecto. Bueno. Bueno, lo leo. En el procedimiento judicial extraordinario, la demonstratio es la parte de la fórmula en la que se establecen las causas de la acción. Y la condemnatio es la parte que otorga al juez la facultad de condenar o de absolver. Este es un procedimiento de tipo privado y se caracteriza por ser escrito y por la bipartición de instancia en dos fases o etapas, in iure e in iudicio, ambas vinculadas por la litis contestatio. La otra opción es, en el procedimiento judicial formulario, la demonstratio es la parte de la fórmula en la que se establece la causa de la acción, y la condenatio es la parte que otorga al juez la facultad de condenar o de absolver. Este es un procedimiento de tipo privado y se caracteriza por ser escrito y por la bipartición de instancia en dos fases o etapas, in iure o in iudicio, ambas vinculadas por la litis contestatio. Tercera opción, en el procedimiento judicial de las acciones de la ley, la demonstratio es la parte de la fórmula en la que se establecen las causas de la acción y la condenatio es la parte que otorga al juez la facultad de condenar o de absolver. Este es un procedimiento de tipo privado y se caracteriza por ser escrito por la bipartición de instancia en dos fases o etapas, in iure e in iudicio, ambas vinculadas por la litis contestatio. Bueno, 3 opciones. A ver los alumnos y alumnas, ¿cuál es la opción correcta y por qué? Juan Pablo Ruiz, gracias por contestar. Juan Pablo Ruiz, es la opción correcta, la segunda, excelente. No solamente porque la veas destacada en rojo, que ahí ya le está dando la pauta, sino porque, a ver, ¿qué nos podés comentar, No, Juan igual, Pablo? sacando que también estaba marcado en rojo, lo hice en la ficha 10, que tanto estaban hablando antes. Cuando te establece los 3 procedimientos que se dan, y Sí. bueno, en el formulario te establece los pasos a seguir. Excelente, Juan. Juan Pablo, ¿estás? Sí, sí. ¿Cómo estás vos? Perdón, la digresión. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu papá? ¿Mejor? Sí, mejor, ahora yo un poco congestionado, pero bien. Y mi papá también mejorando, la verdad, gracias a Dios. Me alegro muchísimo escuchar eso y que estés participando también. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien además de Juan Pablo que quiera participar y agregar por qué se dieron cuenta si esta es la correcta o si no es la correcta y por qué? Bueno, ahí se fue Adri. Hoy es un día medio complicado con internet. A todos nos está sacando, el que si no nos saca, a Leila la sacó, a Adri. Ahora te admito, Adri. Ya la admití, ya está. Ah, listo. Entonces, todo el mundo sabe esto, quiere decir que todo el mundo en el examen le vamos a poder preguntar estas diferencias y todos se van a sacar 10. Excelente. Vamos al verdadero o falso, Cami, por favor. Sí, ahí voy. Acá. Espera,
Camilita, Sí. aguarda un segundo. ¿Mm? Sí. Esta es la última, ¿no? Sí. 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 Bueno, a ver, si algún alumno o alumna fuera tan amable, ¿la podría leer? ¿Puede ser? Alguien, si es posible, que no sea ni Juan Pablo ni Bautista, que ya participaron. Leer, nada más. Después otro u otra responderá. No. ¿Alguien puede? No. Recuerden que también el hablar en una clase es un entrenamiento para los exámenes, gente, que van a ser virtuales y orales. Todavía lenguaje de señas no tenemos. Así que, yo podría, la veo muy chiquita la letra, pero bueno, voy a tratar de leerla, Patricia. Bien, Silvia, ahí te lo pusimos más grande. Sí, vamos. Y eso que se siente mal, Silvia, vamos. Comparando el procedimiento judicial del derecho equitario con respecto al del derecho romano helénico, el cognitio extraordinario. La única diferencia es que el primero es escrito y el último es oral. Leo todo. El procedimiento de la ley era un procedimiento judicial público, el procedimiento formulario u ordinario era oral, con formas rituales y solemnes. Los pretorio tenían facultades judiciales para entender, conocer y fallar en aquellas causas que el príncipe les encomendara. Durante el Uy, anda internet re mal. como reforma procedimental. Yo hasta ahí veo, no sé si hay yo más. la escucho cortada, Silvia. ¿Ustedes cómo la escuchan? También. Puede También ser. cortada. No. Sí, Yo se tuve que corta. poner los datos móviles porque se cayó internet. El Express no funciona. Y a Leila le pasó lo mismo. Patri está silenciada. ¿Estoy silenciada yo? No, Patri. Hablando y está silenciada. Patri. ¿Por qué se silencia? Perdón, sí, pero todos se dan cuenta porque yo muevo así todas las manos, estoy hablando, claro. Sí, parece que ¿qué voy a hacer? No lo puedo evitar. Me gustaría, pero cada uno es como es. Silvita, muchas gracias. Claro, si yo también te escucho cortado, todo eso estaba diciendo, hoy en día complicado, ¿eh? Tenemos problemas con internet que nos saca, que nos deja, que no nos deja. Bueno, paz y amor. A ver, ya estamos por terminar. Muchísimas gracias, Silvia, con todo lo que vos te estás sintiendo de mal. Gracias por la voluntad. Y ahora vamos a ver si en estos últimos minutitos vamos con la primera y nos dice si es verdadera o falsa. Comparación de procedimiento, estamos siempre con lo mismo y las mismas son las preguntas. Ustedes estarán pensando, ¿no respondimos esto ya? Sí, ya lo respondieron, pero cuando cambiamos un poquito la pregunta, hay gente que lo responde mal a lo que antes respondió bien. Así que a ver, la clase, la primera, ¿es verdadera o falsa? ¿Qué contesta? ¿Y por qué? Falsa puede ser. ¿Quién nos dijo? Juliana. Juliana, Sí. ¿qué dijiste? Falsa. ¿Y por qué? Porque en el derecho equitario, digamos, el procedimiento era oral, o sea, es al revés. Y ahora el último, el derecho romano, termina siendo escrito. O sea, se abandona las señales, o no me acuerdo cómo es las palabras, o sea, los gestos, eso se abandona,
y pasa a ser escrito. Ya a partir del movimiento de per fórmula ya se comienza a ver que comienza a ser escrito. Excelente, Julia. Perdón. ¿Y? No, es cierto que el derecho helénico luego lo adopta, digamos, por completo. Excelente, Juliana. ¿Habría otra diferencia? Porque acá estamos comparando, ¿verdad? ¿Cuál es una diferencia que le explicó Hugo en su clase, que ya la venimos charlando en las otras clases? ¿Cuál es? Además de que uno es escrito y el otro es oral. Una gran diferencia. Que el derecho trinitario, digamos, se establecía todo desde las GEMS, y en el derecho ya helénico ya es público, interviene el Estado. Bien, otra diferencia. Vamos a la clase. ¿Era formal, profe? Sí. Juan Pablo. Hola, Pablo, bienvenido a la charla. Claro, que era formal. No prendo cámara ni micrófono porque se me corta el Zoom, profe. Por eso escribo por el chat. Estuve escribiendo. Bueno, vos sabías que te iba a preguntar por tu carita, que te quiero ver. Bueno, gracias por la aclaración. Está, Pablo, ¿qué otra diferencia muy importante respecto a los grandes rasgos? Piensen, ¿qué tipo de procedimiento tiene el que se llama derecho, el extraordinario con respecto al del derecho quiritario? Público, privado. A ver, Pablo. ¡Ay, pusiste la cámara, Pablo! ¡Qué lindo! Hola, gracias. Mientras dure la dejo, profe, porque se metí si no. Y sí, dale, estamos todos igual. No es la única diferencia. Es una diferencia importante, pero ¿cuál otra? Uno alude a un proceso público y otro a privado. Rápido, ¿cuál es cuál? El derecho unitario, el privado. Obvio. Y el otro es público. Muy bien. Si hablamos de abogados, porque acá todos estamos estudiando para ser abogados, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, nuestro rol como advocatus, lo nombramos en toda la historia de Roma, era uno en el primer periodo y otro en el último periodo. ¿Es una diferencia a la hora de comparar? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Sarita, hola Sara, bienvenida. ¿Qué tal, profesora? Todos bienvenidos y bienvenidas, pero yo les veo la carita y lo digo de nuevo. Yo soy así. Mi hijo me dice, qué pesada mamá, ¿eh? Qué pesada mamá. Sí, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Te sale, Sarita, la respuesta a vos? ¿De los abogados? No, advocatus. La digo yo. En el primer periodo, procedimiento judicial del derecho quiritario, no eran partes del juicio los advocatus. ¿Por qué? Porque los paters o los sui iuris debían comparecer personalmente y no existía el derecho de representación como sí en el romano helénico. ¿Recuerdan eso? Bien. Otra diferencia importante, ¿cuál es? ¿Cuál es? El derecho a apelación. En uno existía y en el otro no. A ver si alguien me dice en cuál sí y en cuál no. Vamos, gente, esto es lo más fácil que se puede preguntar en un examen. Fácil, fácil, fácil. A ver, me voy a ir a ver al chat, a ver si tengo alguna respuesta sorpresa. Coincide, en el quiritario no existía. No existía el quiritario. Y en el helénico sí. Juan Pablo Ruiz, sos vos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo ya tengo que conocer las voces. Y Blanca Capuccio puso lo mismo, el quiritario no. Bien, ya tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, tal vez, que son los que contestaron hoy, que esto lo van a probar, porque lo saben. Los demás, no sé. Habrá que repasar. Otra pregunta, ¿quién puede leer? Esta, el procedimiento de las acciones de la ley. Leer y responder. ¿Quién puede? Esta. ¿Se puede?
Lo leo yo. El procedimiento de las acciones de la ley era un procedimiento judicial, y Cami, a ver si se puede poner la pantalla completa, porque acá, ahí está. El procedimiento de las acciones de la ley era un procedimiento judicial público. ¿Verdadero o falso y por qué? Nadie. A ver, ahí tengo una respuesta en el chat. No. Por lo que acabamos de decir, el procedimiento de las acciones de la ley era un procedimiento judicial público, es falso. Es un procedimiento judicial privado. Otra pregunta, ¿alguien que la quiera leer? Perdón, pero ¿por qué era privado? A ver si alguien se da cuenta. ¿Por qué era privado? Ay, sí, ayúdame, Adri. Ayúdame, Adri, porque yo me estoy, deprimiendo, me estoy deprimiendo, porque acá nadie contesta, yo me deprimo también. Vamos a decir la verdad, la conexión no anda bien, los alumnos no contestan, no sabemos si están o no están, si entendieron o no entendieron, porque para eso es una clase, para decir, no entendí, profes, ¿lo pueden explicar de nuevo? Pero bueno, a ver si puede responder a alguien, ¿por qué es privado? El procedimiento de las acciones, a ver, sí, piensen en el primer cuadro general que ustedes tienen de procedimiento. Dice ordo privatorum, ¿sí? O sea, es privado, tanto el de las acciones de la ley como el formulario. Pero ¿a qué nos remiten los que sentencian en ambos procedimientos? ¿Quiénes dictan sentencia? ¿Es un funcionario estatal? Porque lo dicta otro pater, o quirite. O sea... Es privado por esa razón. Se respeta el principio de autonomía de las partes y estas pueden establecer un árbitro a discreción y por acuerdo. Bien, exacto. O sea, entonces no es público. Es privado, justamente por eso, porque el que sentencia es un pater o, bueno, un grupo de pater, según. Para razonar esto, pero eso le da la categoría de ser privado, cosa que no va a suceder. Patri, no se te escucha. Todo cortado. ¿Ahora? Es Adri la que está teniendo problemas con internet, no Patri. Bueno, sí. A ver, si a vos te escuchamos mal. Chicos y chicas, qué desastre la clase. Perdón. No estoy con datos móviles, perdón. No tengo wifi. Bueno, ¿me escuchan ahora? Dale, entonces soy yo. Bueno, a ver, lo que está diciendo Adri, que está tomando la leche, Adri, está tomando la merienda. ¿Sí? No, me hice un té. El tecito, bueno. Esto también está bueno en la virtualidad, que uno pueda tomarse algo y eso. Bueno, lo que está diciendo, a ver, para que no lo estudien de memoria esto, para que ustedes lo razonen y lo internalicen. El proceso es privado, porque la resolución final del conflicto que inició el juicio, o sea, la sentencia o el fallo, lo resuelve un particular. En particular, como decían recién los compañeros Bautista y Juan Pablo que participaron, es un particular el que dirime el juicio y es elegido por las partes, es un árbitro. Se elige para esta cuestión ad hoc, nada más. No tiene conocimientos de derecho, no es un funcionario público. Por lo cual, como ambas partes, actor y demandado, lo eligen, es porque tienen confianza en que ese otro pater, que es un vecino, estamos hablando de la Roma antigua, la Roma quiritaria, había 300 paters, gente, se dan cuenta, todos se conocen, todos participan del comicio por curia, ¿sí? Todos participan de las genealogías, todos participan de los mismos rituales,
¿sí? Y también de los comicios centuriados. Así que tienen confianza en que en su facultad de ser imparcial e imparcial, por ende, es impensable jurídicamente y lógicamente que puedan después querer apelar la sentencia. Porque después de todo, ¿apelar ante quién? Justamente lo que aparece en este periodo, que es lo que explicó Hugo, es el derecho de apelación de la sentencia, porque los jueces van a ser, igual que en nuestro sistema jurídico, jueces, funcionarios del Estado, no son elegidos por los particulares, son elegidos por ¿quién? Por el Estado. Y ante el Estado responden. Si alguna de las partes se agravia o no está conforme, vamos a decirlo más sencillamente, con la sentencia, puede recurrir a la alzada, que es un recurso de apelación. ¿Ante quién? Ante el emperador, en este caso. ¿Se acuerdan? Y acá, en nuestro sistema, ¿a quién? Si uno no está de acuerdo con una sentencia de un juez de primera instancia. A la Cámara de Apelaciones y así subiendo. A la Corte Suprema de Justicia Provincial, la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una cuestión piramidal o vertical, cosa que no existía en los primeros tiempos porque el derecho surge de lo privado hacia lo público y no hay un poder central con suficiente capacidad como para imponer estas reglas. O Vamos sea, a la... Sí. Sí, a título de curiosidad, ¿no? Una pregunta. Dale, Bautista. ¿Hicieron en algún momento en Roma, principalmente en este periodo, los juicios por jurados? Es decir, una vez trabada la litis, ¿se podía establecer más de un árbitro? Sí, a ver, no te entiendo la pregunta, porque este periodo, ¿vos a cuál te referís? ¿Al que claro, está al derecho quiritario, a las acciones de la ley. Bueno, o sea, al orden jurídico privado. El periodo de hoy, en realidad, es un cierre, ¿verdad? De todo. Estamos analizando todas las características del proceso, pero el de hoy yo no sabía si te referías al romano helénico. El romano helénico, no, porque ya tenemos un juez que es un magistrado público. En el derecho antiguo, sí. Es más, lo tienen ustedes señalado en la ficha. Las partes podían elegir un árbitro o 3 para que puedan desempatar. Sí. No sé si vos querés agregar algo. Y había un álbum, una lista, y también se podía elegir del colegio del Centumvirus. Sí podía, justamente por eso. Para poder desempatar. Muy bien, Bautista. Vos lo leíste, ¿no? Seguro. Capaz, pero no me acuerdo. Eso mismo. Por eso pregunté. Sí, muy bien. Sí, bueno, sí, gracias, sí. profe. No dos nunca. Tenían que ser número impar, obviamente, para poder desempatar. ¿Cómo son las cámaras? En las cámaras de apelaciones son mínimo 3. Lo saben, ¿verdad? Bueno, vamos a otra cosita. Procedimiento formulario u ordinario. Era oral, con formas rituales y solemnes. ¡Qué fácil! Profe, qué fácil. ¿Cómo nos hace esas preguntas tan fáciles? ¿Usted se cree, profesora, que nosotros no las sabemos? Sí. Y ahí me contestan, ¿verdadero o falso? A ver. ¿Nada? ¿Era oral? ¿Con formas rituales y solemnes? Bauti, ¿lo puedes decir vos? No, es falso. Salvo en determinadas acciones, que no me acuerdo exactamente cuáles eran en este momento, pero excepcionales. El carácter general del procedimiento formulario era la fórmula escrita, no era oral. Perfecto. ¿Puede esta consigna generar a la hora de un examen cierta confusión? ¿Podría? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque se pueden mezclar con que tanto el de las acciones de la ley como el formulario son 2 formas de proceso privado. Pero esta, si bien tienen grandes cosas en común por ser proceso privado, esta justamente es una de las grandes diferencias, o casi la principal diferencia, ¿verdad? Gracias, Bauti. Ahora, la última, la penúltima y la última. Bauti, ¿nos lees vos? Si sos tan amable. Bien. Los prefectos del pretorio tenían facultades judiciales para entender, conocer y fallar en aquellas causas que el príncipe les encomendara.
Durante el gobierno del emperador Diocleciano se introduce el cognitio extra ordinem como reforma procedimental. Bueno, esto tenía que ver con el tema de tu clase, ¿cierto también, Bautista? Algo. Bueno. Quizás. Por el periodo, digo. Ah, bueno, claro. Sí. Sí. ¿Alguien que pueda responder? Primero, la primera es, prefectos del pretorio y príncipe, ¿dónde estamos? ¿En qué etapa de la historia y en qué etapa de la historia del derecho? Siempre hay que pensar eso. Primero, ¿sabemos eso? Si decimos príncipe, principado, ¿dónde estamos? Siglo I antes de Cristo, diarquía. Prefectos del pretorio son unos de los funcionarios creados en este periodo que coexisten con las magistraturas. ¿Y esto era así? Sí. Facultades judiciales para entender, conocer y fallar en aquellas causas que el príncipe le encomendara es verdadero. Ahí podríamos agregar las facultades judiciales otorgadas a estos funcionarios eran otorgadas en forma excepcional. Por eso este es el germen o el origen del procedimiento extraordinario. Y la última es verdadera, es verdadera. Y acá terminamos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, alguna consulta. Cami, dejamos de compartir pantalla, ya está. Bueno. ¿Nadie tiene preguntitas, dudas? Nada. Entonces nos despedimos hasta la próxima clase, que va a ser el viernes 28. En esa clase ya vamos a iniciar la unidad 3. Les vamos a enviar la lectura previa y el práctico, como siempre. Con la unidad 3 iniciamos la formación de la sociedad feudal en Europa y, por cierto, la formación de lo que hoy son los estados nacionales en Europa, que data de la Edad Media. Así que vamos a iniciar con los germanos y las invasiones bárbaras a este territorio del imperio, el 476, ese año del siglo V después de Cristo, que marca la caída del imperio romano de Occidente, o sea, todo lo que vinimos prácticamente estudiando hasta ahora. Y se fractura el imperio y continúa hasta el 1453 con el imperio de Oriente. Si no hay ninguna pregunta, nos despedimos, nos vemos el viernes, ¿sí? Chao, Patricia, gracias. Gracias a todos. Gracias, profe. Nos vemos. Patri. Sarita. ¿Cómo va, profe? ¿Qué haces, Sara? ¿Todo bien vos? Todo bien. Contanos. ¿Todo mejor? Todo mejor, gracias a Dios, sí. Sí. ¿Tu papá? Mejoró, está bien, ya le dieron la alta, todo bien. Sí, Ay, sí. gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Perdón. Y bueno, cortá el video. Sí. Sí. Sí.